Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer el día de hoy un live justamente para hablar sobre la inflación. Los datos que se han conocido el día de hoy, el impacto en la bolsa y todo lo demás. Muy buenas noches con todos, gracias por conectarse. Hola, hola, seguimos ahora sí, luego de unas pequeñas fallas técnicas. Tuve que salir intempestivamente del live, así que vamos a empezar nuevamente con esta sesión. Gracias a todos nuevamente por conectarse. Vamos a hablar sobre lo que sucedió en los mercados nuevamente, ahora sí ya más tranquilo. Y cualquier duda que vayan teniendo, acá abajo está la caja de preguntas, así que con todo gusto se las voy a absolver minuto a minuto. Así que, como muchos sabrán, tengo una perrita y estaba respirando un poco mal, pero ya está mucho mejor. Bueno, vamos a empezar entonces con cómo terminó la bolsa el día de hoy nuevamente, porque vamos a ver, dependiendo cuántas preguntas hayan el día de hoy, lo dejamos grabado para que pueda ser revisado nuevamente. Pero bueno, el día de hoy terminamos con una nueva sesión de bolsa al alza. Como les comentaba, el Dow Jones, el índice que conglomera a las 30 acciones más grandes de industria en Estados Unidos, terminó al alza 1.43%. El Standard & Poor's, que es el índice que conlleva a las 501 acciones más grandes de capitalización bursátil de Estados Unidos, subió un 1.91%. Acuérdense que el tema del Standard & Poor's, básicamente uno lo puede operar a través de ETFs, ¿sí? Después de 13 días, 11 de ellos, o mejor dicho, 10 de ellos han sido positivos para el Standard & Poor's. El Standard & Poor's hasta la semana pasada estaba en zona de corrección. ¿Qué significa esto? Que cuando un instrumento bursátil, llámese acciones, índices, commodities, ETFs, ADRs, criptomonedas, lo que fuese, llega a un máximo histórico y cae 10% desde su máximo, se habla que está en zona de corrección. Cuando este instrumento cae 20%, se dice que está en bear market o mercado bajista. Bueno, hasta la semana pasada teníamos al índice Standard & Poor's en zona de corrección, zona importante. Se hablaba mucho de que ahora sí se caía la bolsa y todo lo demás. Bueno, aunque no lo crean, es muy común, mucho más de lo que ustedes creerían, que un índice bursátil caiga 10% durante el año. Es muy común, aunque no lo crean. Bueno, por otro lado, el índice Nasdaq, el índice que contiene las acciones de tecnología más grandes de Estados Unidos, por lo general Nasdaq 100, que está compuesto por 100 acciones de gran tecnología, subió el día de hoy 2.37%. De las últimas 13 sesiones, 11 de ellas han sido positivas para este índice. Es interesantísimo. En el año, el Nasdaq ya viene 45% al alza. El Standard & Poor's viene subiendo más de un 18% también. Y esto es interesante porque hasta hace una semana, como les comentaba, estos dos índices estaban en zona de corrección. Esta situación se da por múltiples factores. Uno de ellos básicamente es el factor del crecimiento del PIB de Estados Unidos. Hemos conocido que el PIB de Estados Unidos creció 4.9%, por encima de las expectativas del 4.5%. La creación de empleo se encuentra en los últimos 48 meses por encima de las 220,000 creaciones de empleo mensuales. La tasa de desempleo también se encuentra en zonas literalmente bajas. El día de hoy conocimos inflación en Estados Unidos, que ahora vamos a hablar un poco más de ello, ¿sí? Como les comentaba, si tienen alguna duda, acá abajo hay una bolita con un signo de interrogación y me pueden hacer todas las preguntas y voy a absolverles todas y cada una de ellas. Esto es un poco el índice, ¿ya? Acá me preguntas, Iván, por el dólar. Vamos a hablar del dólar el día de hoy, estate atento. Hola, buenas, ¿crees que sea bueno invertir en BTC o piensas que es FOMO y mejor esperar? Bueno, con el caso de las criptomonedas, definitivamente hay mucho FOMO. El FOMO es el Fear of Missing Opportunity, o sea, el miedo de perderse la oportunidad. Es cuando una persona ve que está
10, 20, 30, 40, 50 y uno quiere invertir, no se decide y ve 60, 70, 80 y sigue dudando, viene 90, 100 y por no perderse la oportunidad compren 200 y después cae, ¿no? O sea, puede pasar o como también puede subir. Entonces, a ver, tiene de todo un poco. Hay que tener en cuenta que lo que ha subido mucho las criptomonedas en primera instancia fue el factor de que se han puesto ya a discusión los ETFs de Bitcoin Spot. BlackRock antes de ayer también anunciaba la puesta en mano de poder sacar un ETF de Ether y eso generó obviamente que las criptomonedas subiesen. El día de hoy con el dato de IPC que fue menor de lo esperado, también se incrementan las posibilidades o mejor dicho, se incrementa el apetito por activos de riesgo, llámese renta variable, acciones, criptomonedas, entre otras, así que incluido commodities. Entonces por lo general tiene de todo un poco, también está el factor del halving del próximo año, entonces de todo un poco ahí, Sergio. Por otro lado, vamos a ver si hay algunas preguntas adicionales. Mejor horario y día para transar en bolsa. El mejor día para transar en bolsa de lunes a viernes. Siempre se dice que no hay que operar los viernes porque cierra la bolsa el sábado y el domingo. Es una mentira en realidad, porque si fuera el peor día operar el viernes, ¿sí? No existiría transacciones los días viernes y la bolsa operaría el día lunes hasta el día jueves. Y si hace eso, también van a decir después por qué el jueves, que sería el peor día, porque el viernes, sábado y domingo no opera, entonces me quitamos el jueves. Al final de cuentas nunca es el mejor día para invertir en bolsa. Históricamente, quien se da cuenta que uno en el largo plazo, las bolsas, históricamente se ha visto que en el largo plazo las bolsas tienden normalmente a subir, sobre todo la norteamericana. Y además aquella persona que espera los mejores días para invertir, por lo general tiene un 90% menos de rentabilidad que aquella persona que invirtió todos los días en el mercado de renta variable. Así que no hay ni mejor día para invertir en bolsa, y en el mejor horario depende también acá. Depende de qué es lo que estés buscando. Si tú estás buscando las horas de mayor volumen, hay personas que operan con volumen, donde hay mucha liquidez. Se podría decir que el de la mañana es el mejor horario en cuanto a volumen. No es que sea el mejor para operar, en cuanto a volumen. ¿Por qué? Porque está abierta la bolsa de Estados Unidos y también está ya cerrando la bolsa europea. O sea, dos de los mercados más grandes del mundo están operando en manera conjunta. Y por eso mismo hay bastante liquidez y por lo general es un buen momento para poder operar en bolsa, ¿sí? Entonces, a mí en lo particular me gusta mucho operar en las mañanas. Ya después del almuerzo es un poco aburrido porque ya el volumen baja. La gente viene de almorzar, ya está un poco sosa y definitivamente no se mueve tanto el mercado como en la mañana, donde hay mayor liquidez. Los mayores movimientos más expresivos se dan normalmente antes de la 1 de la tarde o antes de media sesión de bolsa en los países en los cuales estén ustedes. Por otro lado, no están activas las preguntas, parece. Sí, abajo hay, por ejemplo, Subfuentealba, está abajito, justamente hay una bolita con un signo de interrogación, le haces clic ahí y puedes lanzar tu pregunta con todo gusto. Si no, por acá también igual la voy a resolver. Vamos a hablar del dólar también en un rato más. ¿Podría ser mejor esperar, me dice Sergio, a ver dónde puede mantener y esperar el halving? Depende, o sea, depende mucho de cuál sea también tu nivel de riesgo, cuál sea tu horizonte de inversión, cuál sea el capital que tú manejas, la posibilidad de aguantar una posición. Hay muchas variables en realidad para el tema de las criptomonedas. En lo particular metí criptomonedas hace un par de años y están tiradas ahí haciendo nada. Entonces, va a depender mucho de la operativa de cada persona, cómo quiera ver el tema puntual de las criptomonedas. Saludos a todos, gracias por conectarse a esta hora. Sé que todos están ahí expectantes de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar bastantes cosas. Vamos a hablar de la inflación, el dato madre, el dato que movió el mercado el día de hoy y por qué se está hablando que ya se acabó la inflación. Ojo, es un tema, esa es una oración meramente llamativa, porque la inflación, acuérdense que siempre va a existir de una u otra manera, cuando está por encima de cero, obviamente.
Porque el rango meta que quiere tener la Fed es el 2%, o sea, quiere que de una u otra manera se genere inflación. El rango meta es el 2%. La inflación en este momento en Estados Unidos ya está por debajo de ese nivel, 3.2%. Igual se encuentra alta la inflación, ¿sí? Todavía no se ha llegado a la meta del 2%, falta mucho camino, pero si comparamos año a año, la inflación ha venido retrocediendo y de eso voy a hablar de manera más puntual en breves minutos. Así que quédense aquí para que puedan estar atentos a eso. Me pregunta Atila Basolo, ¿crees que Tesla sea la empresa mayor valuada en unos años más? No sé si la mayor valuada, pero una de las de mayor valorización bursátil, definitivamente pienso que sí va a ser. No sé si la mayor, ¿sí? No sé si la mayor, pero sí definitivamente una de las que más va a estar en el top 5 o top 10 definitivamente. Gracias a todos por conectarse nuevamente. Veo que gente me está comenzando a seguir en este live. Eso está buenísimo, así que le doy la bienvenida. Bien, vamos a hablar un poco entonces, mientras hacen las preguntas, de cómo terminó la sesión de bolsa, ¿no? Este es el mapa de calor del índice Standard & Poor's 500. Como podrán ver, 10 de los 11 subsectores de la bolsa terminaron el día de hoy positivas, ¿ya? Teniendo a la gran tecnología como una de las gatillantes para esta tendencia alcista de corto plazo. ¿Por qué la gran tecnología? Porque cuando sale el dato de inflación, que ahora lo vamos a mostrar, los rendimientos de los bonos norteamericanos a 10 años rápidamente comenzaron a caer. ¿Y a qué me refiero con rápidamente comenzaron a caer? Bueno, estaban en 4.7% al inicio de la sesión y comenzaron a caer a 4.45%. Esto, ¿por qué es importante, Manuel? El rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años es relevante. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre los rendimientos de los bonos con los ingresos futuros de las compañías tecnológicas. Recuerden que las empresas tecnológicas son las compañías que más dinero se prestan en el corto plazo, necesitan mucho capital. Entonces normalmente se piden prestado dinero y a unas tasas tan altas, obviamente los márgenes futuros de estas compañías comienzan a decaer, porque claro, se prestan plata a una tasa más alta, significa que tienen que devolver esta plata con más intereses y eso significa menores ingresos para las compañías. Y si el mercado prevé hasta hace un año que los ingresos iban a ser altos, con estas deudas más caras, definitivamente los ingresos potenciales a futuro altos no van a ser tan altos, van a ser más bajos. Y si son más bajos, obviamente va a golpear en los ingresos futuros de las compañías. Por lo mismo, cuando los rendimientos de los bonos comienzan a subir, la gran tecnología, las empresas de tecnología de Estados Unidos son las más golpeadas. Por eso vimos como en octubre el Nasdaq fue uno de los más golpeados, fuertemente. ¿Sí? Atila Bozo dice, ¿cómo recomiendo empezar a estudiar o informarse sobre la bolsa? ¿Qué libros recomiendo? Tengo un post acá donde puse una gran variedad de libros que me parecen interesantes que puedas leer. Todos son en lenguaje sencillo. Puse más de 80 libros y están cada uno descritos. Puedes pasar a mi perfil. Pero un libro clave, al menos dentro del top 5, es El Inversor Inteligente. Ese libro es un libro que tiene que ser de cabecera. Te va a enseñar todos los lineamientos para la inversión en sencillo. Así que ahí tienes una lista de 80 libros para que puedas escoger el que más quieras. Y si quieres estudiar e informarte sobre bolsa, también te ayuda mucho, obviamente, los cursos de bolsa que se vienen dando en la plaza, en Chile, en Perú, de donde estés en este momento siguiéndome. En lo particular trabajo en una empresa que se llama Regum, que da cursos de bolsa. Vamos a empezar, ya estamos ahora casi terminando el curso de bolsa. Yo me dedico a dar clase de acciones y el próximo año vamos a empezar en marzo. Pero lo ideal es que siempre antes de invertir hayas al menos investigado, hayas aprendido un poco, te informes mucho de todas las variables, porque invertir en bolsa no es una ONG, no es que ganas siempre. Obviamente acá se gana y se pierde. En el largo plazo hay una probabilidad de 100% de ganancia, pero hay que tener en cuenta que en el corto plazo hay fluctuaciones, por eso es renta variable.
Para darte un ejemplo, el año pasado el índice Nasdaq cayó un 35% abajo. Este año viene 45% arriba. Voy a mostrar una gráfica muy interesante de esto para que veas cuánto una persona estaría ganando en este momento invirtiendo en bolsa en los 2 últimos años, a pesar de que el año pasado se destrozó la bolsa. Vamos a ver si hay alguna más pregunta. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Saludos para todos los que están conectados. Son bastantes personas a esta hora de la noche. Son las 10:30 acá en Santiago. Voy a saludar a todos y de ahí y de ahí seguimos ya con el live. Bien, hablamos que 10 de los 11 subsectores del Standard & Poor's terminaron el día de hoy positivos. Amazon, Alphabet, Meta, Apple, Nike, Visa terminaron positivos, y esto es interesante. ¿Por qué? Porque estamos a 2 semanas del inicio de las festividades en Estados Unidos. Viene el Black Friday, viene el Cyber Monday, viene Acción de Gracias, que son las temporadas, por ejemplo, en el Cyber Monday, donde se incrementa el consumo en un 40% en Estados Unidos. Es gigante la cantidad de dinero que se va moviendo en Estados Unidos a partir de ahora, y obviamente empresas ligadas a medio de pago, a retail, a consumo discrecional comienza a aumentar. Yo ya se las venía comentando hace varios días, que me parece que era uno de los sectores que más crecimiento iba a tener, y efectivamente las 4 que les he venido compartiendo en el último mes han crecido más de un 10%, ¿no? Rosco dice: hola Manuel, consulta, en un caso hipotético de que los mercados financieros sufran una gran caída y no tengo posiciones tomadas, ¿hay riesgos de que no me devuelvan mi inversión? No, si inviertes en una empresa seria, en una empresa que está regulada, simplemente vas a estar perdiendo dinero, pero tu dinero va a estar ahí. O sea, el tema es, y esto acá voy a entrar un poquito más en el tema de las estafas, por ejemplo. Hay empresas que se ganan la vida de una manera muy, muy sucia, ¿no? Empresas, por ejemplo, como Ontega, empresas como Qatar Lions, empresas como Academy no sé qué cosa y otras cosas más ahí. Empresas que están por fuera, que obviamente son estafas. O sea, para grosso modo, en YouTube ustedes les cae mucha publicidad, no sé, algunos de ustedes, a mí sí, de invierte en Codelco. Codelco no cotiza en bolsa. Codelco es una empresa pública, o mejor dicho, una empresa privada, pública pues del Estado, es estatal, pero Codelco no cotiza en bolsa, así que no caigan tan fácil en eso. Hay personas, por ejemplo, que han perdido más de $45,000, o sea, invirtiendo en una empresa que no tiene regulación, otras que están en Chipre, otras, etcétera. Así que tengan cuidado con eso. Empresas que te terminan bloqueando el celular, que te terminan cerrando la cuenta, cambiando la clave y se dan la vista gorda, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. Voy a hacer, obviamente, un video en YouTube ahora sobre el tema de estafas. Me lo han pedido bastante, pero tengan cuidado, ¿ya? Pero si por A o B el mercado estás invirtiendo en una empresa seria, el mercado se desploma, hay un colapso en el mundo, una nueva crisis, lo que fuese, tu dinero va a estar ahí, ¿sí? Y con más razón si no lo invertiste, ¿sí? Si es porque hay una regulación. Pero si tú inviertes en empresas que no están reguladas, obviamente tu dinero corre mucho riesgo y podría ser tranquilamente estafado. Me dice Sergio: ¿habrá corrección por la subida gracias a la inflación de Estados Unidos? Puede haber, todo puede pasar en los mercados financieros, y vamos a hablar justamente de eso. El día de hoy lo que movió al mercado fue justamente el dato de CPI, Core Price Index, Consumer Price Index, el índice de precios al consumidor. El día de hoy se esperaba que crezca la inflación 0.3 y subió 0.2. Ojo con esto, no es que la inflación cayó, ¿sí? Sino que se está creando menos inflación. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Se está creando menos inflación, ¿ya? Se esperaba que crezca 0.3, salió 0.2, o sea, cada vez creándose menos inflación en Estados Unidos. Tenemos que la inflación total anualizada pasó de 3.7 a 3.2, o sea, de por sí ya el 3.7, que el mercado esperaba que caiga a 3.3, ya era bastante, ¿sí? De 3.7 a 3.3, ya era bastante. Pero cuando sale 3.2 es más sorprendente aún, ¿sí? Más sorprendente aún.
Y ahora voy a ver acá un poco en el calendario de noticias justamente cómo salió la subyacente, porque también la subyacente se mostró un retroceso muy importante, ¿sí? Fue muy importante lo que sucedió en el dato, lo que mostró Estados Unidos el día de hoy. Lo tengo por acá, vamos a ver por aquí, por acá, por acá. Ayer, aquí está. Acá está. La inflación subyacente, que es la inflación que más ve la Fed, por ejemplo, pasó de 4.1, que se esperaba que no hubiera movimiento, y pasó a 4%. Y esto es clave porque la inflación subyacente quita de la ecuación todo lo que es alimentos y energía, que son como los ítems más volátiles, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, y esto es lo más interesante, que el petróleo había caído un 20% desde el pic de octubre hasta el día de hoy. Pero, y esto es lo más interesante de todo y por qué me parece que la inflación de acá en adelante, esto es una opinión personal, podría seguir cayendo. Y es porque de una u otra manera el impacto del crudo en la inflación tiene un efecto retardado, ¿sí? O rezagado. El precio del crudo obviamente varía rápidamente, pero por ejemplo en la lectura del día de hoy el transporte creció. Y acá les voy a mostrar eso que les estoy diciendo, y acá tengo una gráfica, me he preparado para esto de acá. Y acá ustedes pueden ver el gasto de transporte, por ejemplo, aumentó de 8.8 en la revisión de junio del 2022 a 9.2. O sea, los gastos de energía se están trasladando obviamente a ciertos servicios y están todavía incrementándose. Pero la energía sí viene cayendo. Fíjense la gasolina. El año pasado, en junio, la gasolina tuvo un aumento de 59.9%. Y en esta ocasión tiene un decrecimiento del 5.3%. Los autos usados, que el año pasado venían creciendo 7.1, ahora vienen decreciendo 7.1, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, los gastos de energía han mostrado un retroceso bastante fuerte. El fuel oil pasaba de 98% de crecimiento a menos 21%. Pero también, y lo que se ha aumentado todavía son las casas, pasando de 5% a 6%. Las vestimentas cayeron de 5% el año pasado a 2% ahora, y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Que en general todavía la caída, el descenso del precio de la energía todavía no está completamente reflejada en el dato de IPC. Por lo mismo, esta caída de octubre y y un poco de noviembre, me parece que se va a ver reflejada de manera completa en el IPC de diciembre, que es el 12 de diciembre. Así que esto es lo más interesante. Por lo mismo, ya hay en este minuto una probabilidad de 0% de que suban la tasa en la próxima reunión de política monetaria, que es el 13, ¿sí? Vamos a ver si tengo otra gráfica acá también para poder mostrarles. Esto es el petróleo. Bueno, vamos a ir mostrando poco a poco. Bien, primero, la bolsa. En este momento, el índice Nasdaq viene subiendo en lo que va del año 45%. Y el Standard & Poor's viene subiendo un 18%. En líneas lilas, como podrán ver aquí, está el rendimiento del índice Nasdaq desde el 1 de enero. Y también desde el mismo 1 de enero del Standard & Poor's en líneas naranjas, que viene creciendo un 18%. O sea, los tres principales índices de la bolsa ya están positivos, pero sobre todo el índice Nasdaq y el Standard & Poor's teniendo rendimientos por sobre los 2 dígitos. Esto es interesante. Estamos a puertas ya de lo que significa la última época del año para la bolsa norteamericana. Dicho esto, hay que hacer un comparativo, ¿no? Porque obviamente este año parece un rendimiento bastante alto, 45%, que suba la bolsa y todo lo demás, y se ve muy bonito el número. Pero el año pasado hay que tener en cuenta que el mercado cayó 35%. Y acá vamos a hablar un poco en algunas acciones, porque siempre me preguntan, Manuel, ya subió bastante las acciones, está en máximos históricos, podría haber un desplome en los mercados.
vamos a analizar uno por uno. Sobre todo las Big 7, las grandes 7, las que en teoría mueven la bolsa. Por ejemplo, Nvidia el año pasado cayó, y acá pueden ver, 50%. ¿No? Este año Nvidia viene subiendo 231%. O sea, quien invirtió en enero está viendo una rentabilidad muy grande, muy interesante de 231%, pero aquella persona que invirtió hace 2 años estaba perdiendo 50% de su inversión en Nvidia. Ahora, lo más interesante es que ¿por qué muchas veces las personas pueden perder en bolsa? Porque se asustan, porque pierden, porque invierten sin información. Entonces, el año pasado una persona que estaba invirtiendo en Nvidia dijo, ok, yo estoy perdiendo 50%, no quiero más de esto, voy a cerrar todas mis posiciones, y vende todas sus posiciones. Se sale del mercado. Este año crece 231%. Y esta misma persona que el año pasado estaba perdiendo 50% y ahora con esta variación de precios de Nvidia de 231, estuviera rentabilizando 65% positivo. O sea, era un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Hace un tiempo atrás les mostraba la gráfica, que no la tengo ahorita, pero siempre se las he mostrado, cómo es el rendimiento de la bolsa a largo plazo, cuál es la probabilidad de éxito. Normalmente hay un 100% de probabilidad cuando una persona invierte en bolsa en los 10 años. Y es por eso que hay que tener en cuenta que por algo se llama renta variable. Entonces vamos a estudiar otro caso. Microsoft, que está en all time high, o sea, Microsoft está en máximos históricos en este momento. El año pasado cayó 28%. Este año Microsoft viene subiendo 55%. O sea, una persona que el año pasado aguantó toda esa pérdida y aguantó toda esta ganancia, estaría en el neto más 12%. O sea, recién estaría teniendo una rentabilidad igualmente aceptable, ¿sí? Una persona que invirtió en Apple, por ejemplo, el año pasado Apple se cayó un 26%. Este año viene subiendo un 44%. Pero aquella persona que invirtió el año pasado y este año estaría en este minuto neto ganando un 6%. Pero lo interesante, ¿no? Por eso les comento. Siempre respetar el horizonte de inversión, siempre respetar el perfil de cada uno, ¿sí? Si tú eres una persona conservadora, no inviertas en activos que tienen alto beta, esto que significa alta volatilidad, porque obviamente tienes que asignarle entonces, si tu perfil es un poco menos agresivo, trata de seleccionar empresas que tengan menor volatilidad, y la medida para poder saber qué instrumento o qué acción es más volátil o menos volátil es el beta, ¿ya? Eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier portal. Por ejemplo, en Yahoo Finance van a buscar una acción y ahí sale el beta. El beta significa que si es mayor a 1 es más volátil que el índice. Si es menor a 1 es menos volátil que el índice, y si es igual a 1 es que se mueve igual al índice. Por lo general, el que es igual a 1, por ejemplo, son los ETFs que replican a los índices. Llámese el BOO, el SPY para el Standard & Poor's, o el QQQ que replica al índice Nasdaq, o el DIA que replica al índice Dow Jones. Por ejemplo, si una acción tiene un beta de 1.65, tú tienes que entender que si la bolsa cae 10%, esta va a caer 16.5%. O sea, es 1.65 veces más volátil que el índice. O sea, si la bolsa sube 10%, esta acción que tiene un beta de 1.65 va a subir no 10%, sino 16.5%, ¿no? Es por eso mismo que se genera este dinamismo en el mercado. Por eso, Tesla, por ejemplo, y vamos a verlo acá porque muchas personas me hablan de Tesla. A mí me encanta Tesla, yo invierto en Tesla, pero hay que tener en cuenta que Tesla también es una acción más volátil. Entonces, en este minuto Tesla tiene un beta, por ejemplo, de 2.28%. O sea, si la bolsa sube un 10%, Tesla va a subir 22.8%. Si la bolsa cae 10%, ten por seguro que Tesla puede caer 22.8%. O sea, es más volátil que el índice. Por lo mismo, ¿te gusta la rentabilidad? Bien, Tesla es una buena opción. ¿Te gusta la rentabilidad, pero eres conservador? No deberías tener una acción de Tesla en tu poder. Si la tienes, deshazte de ella. Debería ser la premisa. ¿Por qué? Porque no se ajustaría a un perfil más conservador.
¿Por qué? Porque es más volátil. Tienes que entender que obviamente a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces es bueno antes de invertir en una acción tener en claro cuáles son las condicionantes para invertir en una empresa. Por ejemplo, hay una que se habla mucho que es Amazon. Amazon tiene un beta, por ejemplo, en este momento de 1.17, o sea, se mueve prácticamente igual que el índice, pero es un poco más volátil que el índice, pero se mueve prácticamente igual que el índice. Entonces, comparamos beta de Amazon contra beta de Tesla. Tesla tiene un 2.28, es 2,28 veces más volátil que el índice. En cambio, Amazon es solamente 1.17 veces más volátil que el índice. Si queremos escoger a Apple, por ejemplo, Apple tiene un beta de 1.3, o sea, es un poco más volátil que el mismo que la misma Amazon. Si quieres invertir en Coca-Cola, Coca-Cola tiene un beta de 0.59. ¿Qué significa? Que si la bolsa se cae 10%, Coca-Cola solamente se va a caer 5,9%, o sea, es menos volátil. Si la bolsa sube un 10%, Coca-Cola no se va a mover un 10%, se debería mover solamente un 5,9%. Entonces, hay que tener en claro que los betas les van a ayudar a ustedes a poder seleccionar una acción acorde al perfil de cada uno. Si estás empezando en el mundo de las inversiones, lo ideal sería escoger una acción con un beta por debajo de 1 o 1 inclusive, ¿sí? Eso para hablar un poco sobre los betas. Entonces, acá esta gráfica nos muestra cómo se ha desempeñado la bolsa en los últimos años. Ahora vamos a ser un poco más microscópicos con algunas acciones y aquí, por ejemplo, vamos a ir a los índices. El año pasado, Nasdaq caía 32.6%. Este año viene subiendo 42%. El Russell, que habla de acciones de crecimiento, caía 29% y ahora viene subiendo un 32%. El Standard & Poor's el año pasado cayó 21% y en este momento viene subiendo 24%. El Standard & Poor's 100, perdón, que son las 100 empresas más grandes de las 500. El Standard & Poor's 500, o sea, el Standard & Poor's 100. El Standard & Poor's 500, que este es el que sí conocemos todos, este año o el año pasado cayó 18% y ahora viene subiendo un 16%, aunque actualizado está a 18%. O sea, en resumen, es importante tener en cuenta que uno de los criterios interesantes también que pueden ver ustedes en esta data es que por lo general acciones o índices de gran calidad que tienen un año pésimo, paupérrimo, muy malo, por lo general tienden a recuperarse de una manera muy interesante en el siguiente periodo. Por lo mismo, si ustedes lo deciden, obviamente informándose bien, si ustedes lo deciden, puede ser interesante si es que compraste una acción y comenzó a caer todo el año próximo, si todas las variables se mantienen iguales o han mejorado y la acción sigue castigada, ¿por qué no evaluar poder entrar a una acción? ¿Sí? Muy buena noche a todos los que se van conectando. Gracias por estar acá. Si tienen alguna duda, acá abajo hay un buzón de preguntas, me las pueden hacer saber. Vamos a hablar del dólar peso, vamos a hablar de algunas acciones específicamente. Bien, otra gráfica que les tenía acá para poder compartirles, ya hablamos de la inflación, esta de aquí. Y esto es interesante también con el dato de inflación. El dato de inflación el día de hoy nos muestra que la inflación viene retrocediendo y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta gráfica muestra la variación del ingreso promedio por hora contra la inflación. ¿Qué significa? Estados Unidos tenía 25 meses consecutivos de un crecimiento negativo en los salarios. ¿Qué significa? Que si tú ganabas 100, ¿sí? En realidad, por inflación, no estabas ganando 100, estabas ganando 95, por ejemplo, si le descontamos un 5% de inflación. Pero por primera vez, el día de hoy, este número ha pasado a positivo, por sexta vez consecutiva, ha pasado a positivo. ¿Qué significa esto? Que la inflación viene retrocediendo, los salarios se vienen recuperando
Y obviamente esto es clave. ¿Por qué? Porque si los salarios se vienen recuperando, el poder adquisitivo también va a venirse recuperando a 2 semanas de lo que es la estacionalidad más importante de Estados Unidos. Por eso mismo, cuando se habla de recesión, de colapso económico, a ver, sí, es bonito escucharlo, pero es muy comercial decirlo, es muy comercial de ser fatalista, pero la realidad, como yo siempre les digo, los datos son otra cosa, ¿sí? Son otra cosa. Ahora Sergio dice, entonces podría ser que el otro año bajen los índices. Depende. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para Estados Unidos, el próximo año es un año preelectoral. Y en los años preelectorales, la data dice que desde 1928 a la fecha, el Standard & Poor's ha tenido un crecimiento del 18% en promedio en año preelectoral. Y esto se da en el 80% de las veces. Por lo mismo, en teoría se debería esperar un año bueno para la bolsa, se debería, no es que va a pasar, se debería esperar porque la data dice que eso es lo que normalmente sucede. Repito nuevamente, el próximo año, año 2024, para Estados Unidos es un año preelectoral. Y en los años preelectorales, desde 1928, el Standard & Poor's 500 sube un 18% en promedio. Y de ese 18% se da en el 80% de las veces. Así que en general se debería esperar un buen año allí para los mercados, ¿no? Aquellos que se van conectando, muy buenas noches, y como les comentaba, y lo repito una vez más y sigo. El próximo año, año preelectoral en Estados Unidos, el Standard & Poor's sube en promedio 18% desde 1928 y sobre todo esto se cumple en el 80% de las veces. Así que hay que tener en cuenta también obviamente que hay cierto nivel de sobrecalentamiento en algunos sectores de la economía. Obviamente no creo que dé para 18% el próximo año. Creo que si le hacemos un descuento de un 50%, un 9% de crecimiento para el Standard & Poor's es normal, que a su vez viene alineado con el crecimiento promedio del Standard & Poor's histórico, que es del 9-10%. Así que en general me parece que es algo interesante. Y en el otro 20% son pérdidas o solo no sube tanto. No sube tanto, Ale, no sube tanto, ¿sí? Y hay algunos meses obviamente que la bolsa cae, es normal. Casos puntuales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y otro tipo de pandemias. Así que en general la data nos da a entender que puede ser el próximo año un año muy interesante. Entonces, los salarios en Estados Unidos en este momento están mostrando fortaleza. Los salarios están rindiendo más que la inflación. Por lo mismo, a 2 semanas de las festividades podríamos ver una muy buena un muy buen inicio de festividades en Estados Unidos. Por lo mismo es que las acciones que yo les venía comentando, también como Alphabet, como Apple, como Amazon, Nike, Visa, Costco, Walmart, Meta, etcétera, son acciones que en este momento tienen todas las vistas del mercado, ¿sí? Son todas las miradas del mercado. En este momento no estoy siguiendo tanto 3M, pero ahora la podemos ver más adelante. Entonces, el mercado está guiándose para este sector, a estos sectores: medios de pago, consumo, retail. ¿Por qué? Porque en esta época del año, por ejemplo, en el Black Friday, vamos a poner un ejemplo muy simple, obviamente no es tan así, pero lo quiero poner de manera simple. En el Black Friday la gente no compra más petróleo. En el Black Friday la gente no compra más medicinas, ¿sí? La gente más compra artículos electrónicos, ¿sí? Artículos, indumentaria, utiliza mucho la tarjeta de crédito, las empresas invierten mucho en publicidad. Meta, Alphabet son de las principales ganadoras en cuanto a publicidad. La gente quiere comprar desde Chile, desde Perú, de Argentina, Uruguay, algo en Estados Unidos, se mete a la página de Amazon, mete la tarjeta Visa, compra unas zapatillas Nike y se las traen por Amazon. O sea, al final de cuentas se da el flujo de este tipo de segmentos. Por eso mismo Amazon viene subiendo desde el 1 de octubre a la fecha un 12% o un 14%, perdón. Nike viene subiendo un 12%. Meta viene subiendo un 6.7%, Visa viene subiendo un 7.5%. En general, este tipo de acciones por lo mismo son de las que tienen mejor rendimiento en esta época.
Vamos a seguir mostrando otras gráficas. Si van teniendo dudas, por favor me las hacen saber. Vamos ya a entrar pronto al dólar peso. Esta gráfica que es... esta gráfica muestra y nos enseña cómo ha evolucionado la inflación, tanto la total como la subyacente. En las rayas azules, azul clara o celeste se puede decir, está mostrándonos el índice del precio del consumidor, el IPC, que viene cayendo, y en líneas medias azul marino o negras, según como ustedes la puedan ir viendo, nos muestra la inflación subyacente. Y esto es interesante. El año pasado, en junio del 2022, la inflación en Estados Unidos, la total, estaba en 9.1%. La inflación subyacente estaba en 6.6%. En este minuto, aquella inflación que estaba en 9.1, el día de hoy se encuentra en 3.2. Y aquella inflación subyacente que estaba en 6.6, el día de hoy está en 4%. O sea, la inflación, como podrán ver, ha venido desacelerándose de una manera continua. Y es por eso que los rendimientos de los bonos también comienzan a ceder, el dólar se comienza a debilitar y las bolsas comienzan a subir de una manera importante. Dicho esto, vamos a ver, tengo otra gráfica. Hablamos de esto. Esto de acá es el movimiento. Este es, por ejemplo, rendimiento del 2022, por ejemplo, de las tecnológicas. Las tecnológicas tuvieron un rendimiento, por ejemplo, el de comunicaciones caía el sector de comunicaciones del Standard & Poor's caía un 37%, este año viene subiendo un 43%. El sector de tecnología del Standard & Poor's caía un 27% el año pasado, ahora sube un 45%. El de consumo discrecional el año pasado cayó 36%, este año sube un 25%. El sector industrial caía 5%, ahora viene ganando un 5.75%. El de materiales básicos, caía 12%, ahora un 1%, y así sucesivamente. Energía, que fue el que más subió el año pasado, acuérdense con la guerra entre Ucrania y Rusia, el precio del petróleo subiendo a niveles altísimos, subió un 64% el año pasado, este año viene cayendo un 2.1%. Así que en general se han dado un traslado de los capitales de un segmento, de un sector hacia otro de la bolsa. Sobre todo los grandes ganadores han sido tecnología nuevamente, consumo discrecional y comunicaciones, ¿sí? Ale dice, ahora que las tecnológicas subieron fuerte, ¿estaremos a tiempo de entrar y agarrar subida de fin de año o ya es tarde? Básicamente depende. Obviamente siempre cuando el mercado sube como ha subido hay un poco más de riesgo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a poner un caso puntual. Amazon hace un año y medio estaba en $187. El día de hoy, teniendo resultados espectaculares en casi todas sus unidades de negocio, la acción cotiza en AMZN hace un año y medio 187 y el día de hoy $145. Todavía está por debajo de sus máximos históricos. Apple hace un año y medio cotizaba en $198, ahora está en 186, todavía está por debajo. Tenemos un Tesla que estaba en $425, ahora Tesla está en 237, o sea, en general, todavía hay algunas acciones que están por debajo de sus máximos históricos que todavía tienen potencial. La misma Disney. Disney, por ejemplo, el día de hoy está en los $91, pero hace, por ejemplo, un par de años atrás estaba en $178 en el 2021. O sea, es una acción que también, por ejemplo, en el caso particular de Disney entregó muy buenos resultados trimestrales, hizo un recorte de gastos muy importante. Adicionalmente a los 5.000 que ya tenía previsto, va a ahorrar 2.000 millones adicionales. O sea, en el largo plazo Disney es una opción interesante, sobre todo teniendo en consideración que es una acción que cotiza a mínimos del año 2014. Por lo mismo hay varias acciones allí que todavía se encuentran en niveles interesantes. Obviamente esto no es ninguna recomendación de inversión, como siempre digo. Esto es una visión, más que nada es una opinión completamente personal, pero son acciones que al menos yo sigo y me gustan.
¿ya? Así que siempre es un depende cómo tú estés viendo la inversión. Me parece que este todavía es un buen momento, sobre todo por la pauta estacional que nos indica que en esta época del año los mercados normalmente tienden a recuperar y subir de manera importante. No sé si tengo por acá la gráfica del Standard & Poor's como sube en el último trimestre, pero nada, simplemente acá, por ejemplo, siempre va a haber crisis para la bolsa, siempre va a haber un dato malo, siempre va a haber algún evento en el cual las personas no quieran invertir en bolsa, o sea, siempre va a haber esto. Esta es una gráfica que está más actualizada, la he encontrado hace poco, en la cual yo en el curso de bolsa también quedamos en Regum, lo explico, pero es un poco más antiguo. Esta es la ultimita que he encontrado. Por ejemplo, el año 2009 Chrysler entraba en bancarrota junto con otra empresa y habían perdido más de 3,5 millones de puestos de trabajo. En el 2011, la primera vez que una agencia crediticia le baja el AAA al AA a Estados Unidos. Luego viene, por ejemplo, Chipre, cae 47%, el precio del oro llegó por primera vez a un máximo histórico de $1,800, en el año 2014 el virus del ébola, en el 2013 el shutdown de Estados Unidos, en el 2012 la crisis de deuda europea, en el 2015 el Dow Jones cae 1.300 puntos por primera vez en toda su historia, en el 2016 el petróleo cae 77% por primera vez en su historia, en el 2018 guerra comercial, Dow Jones cae 1.100 puntos por segunda vez en su historia. En el 2019 el Standard & Poor's entra en bear market, mercado bajista. En el 2020 pandemia. Y aún así, todas estas malas noticias, por eso esta gráfica se llama razones para vender o también razones para no invertir en bolsa. Todas estas noticias son malas, todas estas noticias ocasionaron que las bolsas caigan. Mucha gente se asustó porque la bolsa caía, porque no tenían templanza para aguantar posiciones. Pero quien aguantaba posiciones, fíjese cómo rendió el Standard & Poor's, 495%. Es lo que ha rendido desde el año 2009 hasta el año 2020. O sea, en general hay momentos y empresas en las cuales invertir, ¿sí? Así que ahí tienen una data histórica, no es algo que yo les digo, es algo que ustedes también tranquilamente lo pueden contrastar. Rick dice, ¿alguna recomendación de acción? No doy ninguna recomendación de acción por si acaso en este Instagram. Acuérdate que para tener una recomendación de inversión normalmente deberías apoyarte en un analista o en una persona que esté que haga esas razones. Para irse en corto en el último trimestre, como veo los ETFs de SOX y TQQQ, a mí me gustan particularmente el TQQQ, el triple QQQ me gusta cuando el mercado se desploma, cuando hay 3, 4, 5 días negativos, me gusta mucho porque ahí se golpea mucho el mercado y sobre todo cuando se cae la bolsa sin ninguna noticia estructural, o sea, sin ninguna noticia relevante, imaginemos Apple. Que Apple se caiga 20%, pero Apple sigue vendiendo los mismos iPhones, Apple sigue teniendo buena caja, Apple sigue teniendo la dominancia de su mercado y todo lo demás, todas esas variables se mantienen estables y la acción cae un 25%, me parece que ahí yo por lo general para operaciones de corto plazo tomo posiciones. Y ahí es cuando compro en lo particular ETF del TQQ para muy corto plazo, no para largo plazo, es para muy corto plazo. Así que sí pueden hacer jugadas, pero hay que tener en cuenta que eso también, ese TQQ es un índice que rinde el triple del Nasdaq. Por lo mismo, también puede caer tranquilamente menos 38% si el Standard & Poor's cae 13%. Ojo con eso, el Nasdaq, perdón. Entonces es triple vez más rentable, pero triple vez más arriesgado que una inversión normal, ¿sí? Así que si tú eres perfil conservador o moderado, no veas esto porque no es para ti, ¿sí? Saludo a todos los que se van conectando el día de hoy. Vamos a seguir entonces hablando un poquito más de mercado. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Hablando de Apple y hablando de acciones que están caras, etcétera. Apple se puede decir que desde el plano de vista fundamental es una acción cara, ¿sí?
Acá hay tres métricas interesantes. El PER de Apple, que en este momento nos muestra que está en 30. Normalmente para las tecnológicas, un PER por encima de 25 ya nos dice que es cara, ¿sí? Acá salió un dato interesante, ojo, las ventas retail de China acaban de crecer a su nivel más alto. Ojo con eso. En Estados Unidos acaban de llegar a un acuerdo para evitar el shutdown. Mañana puede subir la bolsa. Vamos a ver cómo están los índices futuros en este momento antes de seguir hablándoles de Apple. En este minuto, los índices futuros del Dow Jones están subiendo 0,08, el Dow Jones. El Standard & Poor's viene subiendo 0,13 y el Nasdaq está subiendo 0,21. Hasta el momento, la bolsa sigue positiva. Y esto es interesante. Los mercados siguen todavía expectantes. Podríamos tener que de los últimos 14 días, 12 de ellos son positivos. Ojo con eso. Ahí va por ese lado. Amat, ¿qué opinas? No sé qué es Amat. Vamos a ver en un rato más. Pero vamos a hablar de Apple primero. ¿Sí? Amat. Oh, por si acaso vas a ver qué cosa es Amat. Applied Materials. No la conozco. No la conozco en este momento, Dimare. Bueno, en el PER de Apple. Apple está con un PER de 30. ¿Sí? Apple tiene un PER de 30 en este momento y el PER estándar de Apple ha sido normalmente 25. ¿Qué significa esto? Que Apple en términos fundamentales en este momento contra su estándar, contra su media, está más cara. Es una acción que está más cara de lo que normalmente Apple misma está. No estoy haciendo ninguna comparación contra el índice. Simplemente que si comparo Apple con Apple, estoy hablando que el PER medio es de 25 y en este momento está en 30, por lo cual fundamentalmente por medio de PER está caro. El Enterprise Value contra el EBITDA, el ratio de Apple también nos muestra que el promedio ha sido de 14 y en este momento está en 22. Y el precio valor libros también el precio ventas, perdón, también está alto, donde está pagando 7.7 en este momento, cuando la media ha sido de 4. O sea, Apple en términos fundamentales, en teoría, está cara. Ahora, ¿no debería comprar Apple porque está cara o debería comprar Apple porque está cara? Hay muchas tesis y cada persona va a definir primero el perfil, como siempre yo les comento. Lo cierto es que ahí podemos analizar entonces la parte fundamental. Apple venía recuperando este año, como les he comentado, un 45% y lo que acaba de hacer es una bandera y esa bandera bajista la ha roto la semana pasada, como podrán ver en esta gráfica. O sea, esa bandera es una bandera de continuación de tendencia alcista, por lo cual Apple podría subir. Ahora, pero si igual está cara, ¿por qué en teoría debería subir? Si no debería hacerlo. Porque básicamente el ROE, el retorno del patrimonio de Apple, ha mostrado un crecimiento sostenido en el tiempo. Fíjense cómo ha crecido el retorno al capital de Apple desde el 2019 en adelante. Más de 171% de crecimiento. O sea, Apple es una empresa sólida, Apple es una empresa sana, tiene buen retorno de patrimonio. Entonces, en general, en términos fundamentales, tiene sentido, a mi parecer, que esta acción cotice en estos momentos bajo esos múltiplos y esos ratios. O sea, que esté cara, tiene razón de ser. Hola Manuel, ¿hasta cuándo recomendarías mantener las acciones de Amazon y Visa? Depende de tu tesis de inversión, Alejandro. Ahí depende mucho de lo que tú estés buscando con esas dos acciones, ¿sí? Por lo general, uno puede tenerla 10 años, 15 años. Fíjate cómo han subido en esta temporalidad. Ahora, si tú me dices, no, Manuel, yo estoy viéndolo para corto plazo. Bueno, el corto plazo probablemente sea diciembre, donde termine la estacionalidad de fin de año. Pero eso no quiere decir que a partir de diciembre va a caer la acción. Es más, enero por lo general es uno de los mejores meses de bolsa. Es el tercer mejor mes del año de la bolsa y enero debería subir. Pero si tú mantienes también al próximo año o en 3 años más, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso particular de Amazon, ¿por qué podrías mantenerla? Porque los ingresos de Amazon, los revenue, mira cómo han crecido año a año. Del 2013 ganaba 3 mil millones de dólares, el 2014 4 mil millones de dólares y el día de hoy gana 87 mil millones de dólares. O sea, de una u otra manera, esta acción tú la puedes mantener para corto plazo como también la puedes mantener para largo plazo. Es una buena acción y además empieza en este momento el momento de mayores ventas para Amazon, porque ya viene el Black Friday, el Cyber Monday y Acción de Gracias, que son las temporadas donde normalmente Amazon destella. Así que allí te lanzo un poquito más también el tema de los ingresos de Amazon, cómo han crecido.
Hasta hace 10 años atrás, por ejemplo, Walmart vendía casi 27 veces más que Amazon. El día de hoy solamente vende 1.1 veces más en el segmento de retail, más que Amazon. Entonces, en general, Amazon ha venido teniendo un crecimiento exponencial importante, y Amazon ya no solamente es una empresa de e-commerce, también es una empresa que tiene el negocio en la nube. Fíjense, con AWS es la dominante en el mercado, ¿sí? ¿Cómo veo a Tesla en el largo plazo? Yo particularmente la veo alcista, la veo subiendo, me gusta Tesla en el largo plazo. Hace poco me preguntaron si va a ser la empresa de mayor capitalización bursátil en el mundo, si va a ser la más grande. No lo sé, eso nadie lo sabe, pero sí estoy seguro que va a ser una de las top más grandes en el mundo. Está aumentando la capacidad productiva, está cediendo márgenes contra mayor producción. Entonces, en general, eso es algo bueno para Tesla en el largo plazo. Va a ser la dominante. Tesla tiene mucha caja, a diferencia de la Ford, a diferencia de General Motors, a diferencia de Stellantis, de Rivian, de NIO, de XPeng y de todas las demás. Tesla tiene muchísima caja en este momento como para poder seguir subiendo. Pero bueno, eso con el caso particular de Tesla. Entonces, en el caso particular de Amazon, los ingresos vienen subiendo de manera importante. Se vienen estas 2 próximas semanas los inicios de festividades en Estados Unidos: Black Friday, Cyber Monday, Navidad, Acción de Gracias, sin contar todavía Navidad y Año Nuevo, que es otro adicional que se puede generar allí para Amazon. Dicho esto, vamos a entrar un poco ya ojalá se ve esta gráfica. No se ve tanto. Vamos a ver. Esta de acá. Ojalá que se vea. Esto es importante. Esta es una gráfica, porque vamos a entrar al factor dólar. Y esta es una gráfica que nos muestra cuánto es. Hola Connie, ¿cómo estás? Alejandro me dice, en estas alturas sería bueno invertir en Nvidia. Depende, siempre va a depender, Alejandro, y depende de qué estés buscando tú para una posición, ¿sí? Lo que es bueno para ti probablemente no sea bueno para mí. Hay que tener en cuenta que puede ser más agresivo, puede ser más conservador, más moderado. Por ejemplo, Nvidia la próxima semana entrega resultados trimestrales. En los resultados trimestrales, Nvidia ya ha demostrado que en una buena entrega de resultados ha crecido más de 25% en un solo día. Pero así como sube 25%, también podría caer 25% el próximo miércoles. Ahora, la pregunta te la hago a ti. Tú vas a invertir por primera vez en bolsa, vas a comprar Nvidia. ¿Cómo te sentirías si al día siguiente tu inversión, tu capital cae 25%? Si te da dolor de barriga, no es para ti, ¿no? Esperarías de repente, va a depender mucho, ¿ya? Hola Manuel, dice Luis. Hola Luis, ¿cuándo habrá algún índice o información que pueda revertir esta tendencia alcista de la bolsa? Me parece que la siguiente fecha es la del 29 de noviembre, dato de PIB de Estados Unidos, PBI, Producción Bruta Interna de Estados Unidos, que podría cambiar obviamente un poco el panorama. Pero me parece que la economía norteamericana se ha mostrado muy resiliente y puede que eso no cambie, al menos en este año, ¿ya? Hola, ¿qué piensas de Sokimich? A ver, la tengo a muy largo plazo. Es una acción en la cual vengo perdiendo 50% en Sokimich. La tengo para largo plazo. Ojo con los tratos que está haciendo con Codelco. Le ha dado un potencial la última semana, pero no veo que dure para más. Hay que darle seguimiento y voy a ver nuevas informaciones para darte un punto de vista más puntual. Juan José dice, Manu, es buen momento para preguntarte por el petróleo. Siempre es buen momento. Estábamos en las tasas de interés, pero entramos a petróleo igualmente un poco. El petróleo ha venido cayendo 17% desde su máximo de octubre. Eso ayudaba, y lo comenté al inicio del live. Va a quedar grabado, por si acaso. Veo que hay bastantes preguntas, así que va a quedar súper grabado. Y lo voy a poner también en YouTube. Por si acaso a quienes no se han suscrito en YouTube y les gusta el contenido que estoy lanzando, los lives, etcétera, me pueden seguir en YouTube como manuel.finance. Estoy subiendo videos por allá también, así que cordialmente invitados a seguirme. Y eso. El petróleo viene cayendo.
Y esto es porque la guerra la guerra que hay en Medio Oriente no ha escalado. Y si no escala, obviamente ayuda mucho a que el precio no se eleve de manera indiscriminada. Caso contrario con lo que pasó en la guerra entre Ucrania y Rusia, porque por territorio ucraniano pasaban los principales tuberías de petróleo hacia Europa. En el caso de Israel con Palestina, no es el caso. No son países exportadores de petróleo. La ruta de por sí es una ruta donde a países árabes pasan, pero no son países, pero es una zona que históricamente ha sido una zona caliente. Por lo mismo, el petróleo, mientras no se meta Estados Unidos, mientras no se meta Rusia, China o Corea del Norte en esta guerra entre Palestina y Rusia, es guerra de a dos. Lamentablemente, guerra, a nadie nos gusta el tema puntual de la guerra, pero en temas bursátiles, que es lo que estamos hablando acá, no ha tenido mayor impacto. Lo venía diciendo hace mucho tiempo, quienes me siguen pueden dar fe de esto. Para mí en lo particular eso no iba a generar un movimiento mientras no se metiera nadie. Mucha gente decía que sí, que la guerra, pero no, mientras no se meta Estados Unidos, no se metan otros países, eso no va a generar mayor impacto, y por eso mismo ha comenzado a retroceder el petróleo también. Otros factores, Estados Unidos alivió sanciones a Venezuela, y de una u otra manera hay más oferta de crudo en el mundo, y eso ha ayudado a que el petróleo caiga un 17%, y eso me parece que va a traer efecto en la próxima lectura de inflación en Estados Unidos. Por lo mismo me parece que la próxima lectura de inflación, que es el 12 de diciembre, va probablemente a seguir bajando, moderándose el crecimiento de la inflación. Sergio dice, ¿puedes esperar a que caiga para subirse al rebote de Nvidia? Sí, yo particularmente lo he hecho, y no me ha ido nada mal con Nvidia. Saludo a todos los que se van conectando. Bueno, esta gráfica, para aquellas personas que quieran saber qué significa, es la gráfica que muestra la tasa de referencia de los diferentes países, que es el Central Bank Rate hoy día, o sea, la tasa de los bancos centrales, el CPI, que es el IPC anualizado de cada país, y la tasa real, ¿no?, del Banco Central. Entonces, voy a ponerla, por ejemplo, en el caso Chile. Chile en este momento tiene una tasa del 9%. Y el IPC en Chile ya está en 5%. ¿Qué significa esto? Que hay un diferencial de la tasa del Banco Central contra la inflación de un 4%. Manuel, ¿qué significa esto en sencillo? Bueno, en sencillo significa que la inflación está por debajo, la tasa del Banco Central está por arriba, la política monetaria del Banco Central está siendo muy contractiva, y por ende hay casi un 4% de gap que el Banco Central de Chile puede todavía disminuir para que la inflación pueda seguir cayendo. En sencillo, obviamente es más complejo que eso, pero para que pueda entenderse para todos. O sea, en este momento la tasa del Banco Central de Chile es mucho más alta que la inflación. Por lo mismo el Banco Central tiene este gap, este diferencial, para seguir bajando tasas. Por lo mismo es que se habla que la tasa en Chile podría continuar siendo más laxa, o sea que el Banco Central podría ser más agresivo en bajar la tasa. Por ello, a mi parecer, el dólar podría seguir todavía teniendo más presión alcista que bajista. Ahora, ¿por qué ha caído lo que ha caído? Y acá los vamos a ver. Vamos a ver la gráfica del dólar peso. Porque básicamente se han dado dos tipos de noticias fundamentales que han movido al dólar. La primera, caída de 950 hasta los 870, fue porque el Banco Central en la última reunión de política monetaria dijo que iba justamente el Banco Central de Chile, obviamente, dijo que iba a suspender, no eliminar, suspender la compra de dólares en las reservas. Lo que estaba pasando es un mecanismo muy interesante. Hacienda estaba vendiendo dólares y el Banco Central prácticamente le estaba comprando todo. ¿Para qué? Para que el Banco Central nuevamente tenga reservas en dólares. ¿No tenía reservas en dólares? No, le habían quedado muy pocas. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás, como muchos recordarán, el dólar estaba a Luca, el dólar estaba a más de 1.000 pesos por dólar. ¿Qué hizo el Banco Central para poder esterilizar esto? Comenzar a vender dólares, sacar de sus reservas para abundar dólares al mercado, y lo que abunda cae. Entonces el dólar pasó de 1.039, pasó justamente a por debajo de los 760.
se generó obviamente el efecto deseado, bajaron el tipo de cambio, porque eso genera presiones inflacionarias. Pero a su vez, este acto de esterilización por parte del Banco Central lo que generó fue que el banco se quedara sin reservas en dólares. Y esto es muy crítico, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si un país que no emite dólares tiene deuda en dólares, tiene el riesgo crediticio. Por lo mismo, si en algún momento sucede un hecho sui generis no esperado y tiene que pagar deuda y no tiene dólares, puede quedar en default. Entonces, por lo mismo, las calificadoras de riesgo pueden poner perspectiva negativa a los bonos del país. Y es ahí donde el dólar se comienza a mover. Entonces, el Banco Central lo que hizo fue comenzar nuevamente a comprar dólares. Y cuando comenzó a comprar dólares, vemos que a partir de ahí, en ese cuadro turquesa, como el dólar comenzó a trepar. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que hacía era comprar dólares, quitar dólares del mercado, lo que escasea comienza a subir. Ahora, volvió a subir nuevamente después de la caída. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos los fundamentos estructurales del dólar se mantienen estables, se mantienen iguales, o sea, no han cambiado. China continúa desacelerándose, el cobre continúa cayendo, las tasas de interés en Estados Unidos continúan altas, ¿sí? La incertidumbre política en el país, en Chile, se mantiene. Va a haber el 17 un nuevo plebiscito. No sabemos si se va a aprobar o no se va a aprobar la nueva constitución. Independientemente de que se apruebe o no se apruebe, va a haber la incertidumbre que si se aprueba, que es una constitución de los republicanos, de Kast. Que si no se aprueba, que nuevamente la gente puede salir a las calles, se genera un nuevo proceso constituyente. Entonces, en ambos lados siempre va a generar esa incertidumbre, y esa incertidumbre genera ruido país, y el ruido país nuevamente hace que la tendencia se mantenga al alza. Entonces, nuevamente subió, y el día de hoy, ¿por qué cayó 30 pesos entonces? Porque salió el dato de IPC en Estados Unidos que nos muestra que la inflación de Estados Unidos ha venido desacelerándose a un ritmo muy importante, lo cual supone que el Banco Central de Estados Unidos no sería tan agresivo en seguir subiendo la tasa. Es más, el día de hoy la probabilidad, y lo voy a poner acá, de que se aumenten las tasas en la próxima reunión de política monetaria del 13 de diciembre es tan fácil como cero. ¿Sí? Fed Watch Tool, para quien quiere verla. Fed es CME Group / Markets, Interest Rates, etc. Pero lo pueden buscar en Google como Fed Watch Tool, ¿sí? Herramienta de monitoreo de la Fed. En este momento, la probabilidad de que suban la tasa en Estados Unidos el 13 de diciembre es cero. La probabilidad de que mantengan la tasa, 97.5. Y ojo que esto no me lo esperaba. La probabilidad de que reduzcan 25 puntos base en la próxima reunión, que es imposible obviamente, pero no estaba hasta hace 2 meses atrás, 2.5% de que bajen la tasa. Entonces, ¿esto qué significa? Que el mercado asume que la Fed ya habría terminado el ciclo alcista de subida de tasas de interés, y por lo mismo, mayor apetito a riesgo, las bolsas pueden seguir subiendo, y en este momento, siendo las 11:18 de la noche, tenemos que los futuros de la bolsa de Estados Unidos para el Nasdaq viene subiendo 0.17 y para el Standard & Poor's también subiendo 0.11%. Así que hay una buena expectativa, una buena probabilidad de que la bolsa norteamericana siga subiendo. Es un buen momento para invertir. Se viene la estacionalidad más importante, donde en esta periodicidad el gasto de consumo norteamericano aumenta 40% más que lo normal. Por eso la pregunta de este live, ¿se acabó la inflación? No, no se acabó la inflación, pero va en buen camino. La Fed está haciendo el trabajo, está dando el efecto deseado. ¿Sí? Sigo a Palo Alto, no Rick, no lo sigo, pero te puedo responder por privado si es que la veo un poco cuál es la impresión. Por favor, puedes dar tu opinión de las criptomonedas. Lo comentaba al inicio, Adri, pero en sencillo simplemente hay inflación baja en Estados Unidos, la Fed no sería agresiva, mayor apetito por activos de riesgo, llámese acciones, ETFs, ADRs, criptomonedas, índice, lo que fuese, commodities. Entonces,
las criptomonedas están dentro de esta gama de productos de mayor riesgo y obviamente el apetito a riesgo aumenta y eso puede generar un nuevo rally alcista para las criptomonedas también, adicionando a lo que ya se viene hablando de los ETFs de Bitcoin, de los ETFs de Ethereum, de Ether, perdón, del halving y otros factores más, ¿sí? Pero hay buenas perspectivas también. Entonces, importante lo de las probabilidades de aumento de tasas. 0% de probabilidad de que aumenten la tasa en diciembre. Hasta el momento, el día 12 de diciembre, se va a dar una nueva decisión de política monetaria, un nuevo dato de IPC y el 13 la tasa de política monetaria. Ahora, voy a responder un poco a un par de preguntas que también me hacían en las historias y decía, ¿por qué bajó el dólar si los datos fueron buenos? Yo creería que el dólar debería fortalecerse. ¿Por qué bajó el dólar? Bueno, el dólar baja por lo que les acabo de explicar. Un buen dato de Estados Unidos de inflación, o sea, menor inflación, significa que la Fed, el Banco Central, no tendría la necesidad de seguir subiendo la tasa de referencia. Porque acuérdense que para poder combatir la inflación se utiliza la política monetaria por parte del Banco Central. ¿Y qué es la política monetaria? ¿Cuál es una herramienta de política monetaria? La tasa de referencia. En Chile, la TPM. Cuando hay mucha inflación, se sube la tasa. Cuando hay poca inflación, se baja la tasa. Así de simple. Una sigue a la otra. Primero mueve la inflación, después la TPM. ¿Sí? Entonces, si la inflación ha bajado, tú como Banco Central no tendrías necesidad de seguir aumentando la tasa. Al contrario, si la inflación está bajando, tú deberías bajar la tasa. ¿Por qué? Porque si tú la subes, puedes generar una contracción económica muy fuerte. Es como frenar con el freno de mano. Y eso al auto lo puede mover y a la economía también. Entonces, como la Fed no va a ser agresiva y como ya se habla inclusive de bajar la tasa de referencia, el dólar a nivel global se debilita. ¿Por qué? Porque si bajan la tasa en Estados Unidos, ¿sí?, ya no se incentiva al ahorro, sino se incentiva al consumo. Y acuérdense que cuando uno incentiva el ahorro, escasea la divisa local, en este caso el dólar, y lo que escasea sube de precio. Si bajan la tasa, no se incentiva el ahorro, sino que la gastes. Hay más dólares en el mercado y eso, la abundancia significa una depreciación, una caída del dólar. Por eso mismo, el día de hoy, el dólar pasó de 923 pesos por dólar a 891. Una caída de 30 pesos, ¿sí? Así que hoy día sí fueron 30 pesos. Por otro lado, me hicieron otra pregunta que decía, la pregunta del millón, ¿seguirá la tendencia alcista en la bolsa? Me imagino, uno nunca sabe. La tendencia alcista a los mercados se mantiene en el largo plazo, sí. En el corto plazo, a mi parecer, me parece que se va a mantener esa tendencia alcista. Me parece que los datos económicos están dándose. Los números financieros de las compañías que ya han reportado sus ventas trimestrales se están dando. Por lo mismo hay dos variables y la estacionalidad que también nos dice que en este momento el ciclo de la economía es más alcista. Acuérdense, noviembre, diciembre y enero son los mejores meses también del año. Entonces, en general, sí deberíamos esperar una tendencia alcista para las bolsas. Luis, gracias por toda la información, siempre manteniendo información actual. Gracias a ti por tus palabras y gracias a todos ustedes por quedarse hasta estas horas. Con gusto, Adri. Si no me han seguido en mi canal de YouTube, acuérdense, me pueden seguir por ahí, manuel.finance. Voy a subir este video, lo voy a poner para allá. Y también voy a hacer otro video pronto ya estoy terminando, el de estafas, ¿sí? Para que ustedes no caigan en estafas. Hay muchísimas personas que han caído en estafas y voy a hablar de páginas, de empresas que están estafando a las personas con falsas inversiones. Acuérdense que la manera más fácil de poder detectar una empresa que las puede estafar o no es buscar el nombre de la empresa, Pepito Tres Palitos, espacio CMF y listo, ¿sí? Si está en Chile va a aparecer si está regulada por la CMF o no. Si está regulada, tienes la confianza de poder invertir en esta empresa y que no te van a sacar la media vuelta, ¿sí? Así que atentos con eso siempre. Druedra Rivero, muchas gracias, Manuel, siempre al día. Muchas gracias a ti por conectarte a esta hora, siendo las 11:30 de la noche. Hablamos del dólar, hablamos de los bonos, hablamos de las criptomonedas, hablamos de las acciones, hablamos de por qué es bueno invertir en este momento, hablamos de por qué es bueno
no asustarse en las volatilidades, hablamos de por qué es bueno en el largo plazo las bolsas suben, hablamos de acciones, hablamos de las tasas de interés en Estados Unidos, hablamos de todo un poco. Si les interesó y les gustó este contenido, muchas gracias a todos por seguirme primeramente. No se olviden de dejarme su like y si les parece compartir también la información, sería espectacular. Y más todavía si me siguen en el canal de YouTube. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias por conectarse a esta hora. Que estén muy bien y tengan una feliz noche. Nos vemos más adelante. Hasta luego.